vamos a llamar a un participante que dijo que de sus intereses el más importante es la filosofía. John Marcos Montero Báez. Buenas noches. Bien, yo tomé 7 libros. El primero fue Ecología, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de Leonardo Boff. También Almanaque de un condado arenoso, de Aldo Leopold. La apología de Sócrates, de Platón. Ética de urgencia, de Fernando Sabater. Menexeno, de Platón, y El hombre light, de Enrique Rojas, y también Siddhartha, de Hermann Hesse. De este último libro es el que deseo hablarles ahora. Bien, si tuviera que resumir en una sola frase este libro, sería con la frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Siddhartha es un Brahma, viene de una familia, de un linaje de Brahmas. Sin embargo, él, en su edad, decide, no se siente conforme con ese linaje al que él pertenece. Tiene un mejor amigo llamado Govinda, con el cual también comparte muchos intereses. Y en una visita de los chamanes, él, que es un grupo ascético, que vive en la pobreza, en una visita de esos, y él renunciando a su propio linaje por esa inconformidad de su sentido de vida, él decide unirse a este grupo. Se va de su casa, tiene una conversación no muy agradable con su padre y se va. Aquí en este grupo él comparte todos estos intereses de una vida totalmente ascética, de ayunos, mucha pobreza, caminaban por donde quiera. No obstante, después de algunos años, tampoco se sintió muy a gusto y muy conforme con las enseñanzas de esa secta. En este sentido, había escuchado sobre Gautama Buda, un gran maestro, y junto a Govinda decide ir a ver a este gran maestro que habían dicho que había alcanzado la iluminación. En este sentido, ellos van y se encuentran con un gran grupo de seguidores que tenía este gran maestro. En un principio se sintieron muy a gusto viendo todo. No obstante, con el tiempo, Siddhartha decide tener una conversación con el Buda, Gautama, y termina dándose cuenta que tampoco eso era lo que él buscaba en sí. No obstante, él se había dado cuenta también de que ya no debería seguir con su compañero Govinda. Govinda se sentía muy a gusto, sin embargo, él todavía se sentía inconforme en su búsqueda de su sentido de vida. En este sentido, sucede un cambio radical en la vida de Siddhartha. Ya él no va a buscar el sentido de la vida en grandes maestros, sino que conoce a una prostituta llamada Kamala, y aquí él se encuentra y aquí él da un cambio radical hacia lo sensual, el dinero, se convierte en un mercador y dura varios años en esta situación. No obstante, con el tiempo también, luego de haber experimentado todo esto, sigue sintiéndose inconforme con su vida. Tuvo un sueño en el cual el ave que tenía a Kamala en una jaula, él se sueña que había muerto y lo interpretó con su propia vida, como la muerte a la carne, de que él se estaba poco a poco muriendo en este tipo de vida que él llevaba. Así que decide irse, se escapa. Y cuando se escapa, va hacia cruza un lago, había que cruzar un lago, y se encuentra con la persona que cruzaba el lago, que se llamaba Vasudeva. Cuando él se encuentra con este señor, se da cuenta de que este señor tiene como una especie de aura, de una paz, y dice, como que se interesa en eso, y dice, y quiere seguir a este maestro, lo considera como su maestro, y él decide enseñarle
le decía que él escuchaba el río, que él en esa práctica constante tenía una práctica muy amena con la naturaleza y se convierte y dura un gran tiempo escuchándolo y meditando acerca del río, queriendo escucharlo. Y con el tiempo ya él, bueno, aparece también su hijo, resulta que él tenía un hijo con Camara y resulta que él se entera así de repente, ella muere por la mordedura de una serpiente y él tuvo su hijo en ese tipo de vida que él llevaba. No se sintió cómodo tampoco porque era una vida muy sencilla y él estaba acostumbrado a un estilo de vida muy de abundancia. Yo, 10 segundos. En fin, para terminar, justamente con este maestro es que Siddhartha puede realmente por sí mismo llegar a la iluminación. Al final se encuentra de nuevo con su amigo Govinda, con el cual, cuando él se entera, se va a convertir en un gran maestro ya Siddhartha. Cuando él se entera, va donde él y le dice que también quería ser su discípulo y ya. Muy bien la exposición, la descripción del contenido de Siddhartha, de Hermann Hesse, pero ¿por qué ese libro? O sea, ¿qué le deja a usted ese libro? ¿Por qué usted cree que ese libro sería recomendable para quienes le escuchamos? Claro. Bueno, resulta que cada uno de nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ese es lo primero. Y en un segundo lugar, también este libro relata un ambiente en el cual el ser humano se conoce justamente a través de su ambiente, de la naturaleza. Él fue en contacto con el río, escuchando, que logra acercarse a realmente esa iluminación y ese sentido de vida que buscaba. Es decir, que a través de la naturaleza nosotros podemos conocernos mucho mejor. Bien, de John Marcos Montero. Estos dos primeros libros, Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, es de Leonardo Boff, brasileño, y Siddhartha. Veo como un punto en común, o varios puntos en común. Todo habla de la tierra, de contemplar la naturaleza, del río, ¿verdad? Pero también hay en Boff y también en Siddhartha, hay como un proceso de conversión. Un proceso de conversión. No como Saulo que se cayó del caballo, pero sigo. Refírete a eso, por favor, a ese proceso de conversión que uno ve en Leonardo Boff y también leyendo Siddhartha. Muy bien. Sería... Perdón, ¿usted se refiere a Leonardo Boff en específico? ¿O el... Sí, o sea, Leonardo Boff va a Europa a estudiar y tiene una actitud muy diferente cuando llega a la realidad del Brasil. Ah, excelente. Bien, resulta justamente eso, Leonardo Boff es un brasileño y él decide irse a estudiar a Alemania. Bueno, justamente por la iglesia él consigue una beca y va a estudiar a Alemania. No obstante, en Alemania, Europa completo, es un estilo de vida y un contexto totalmente diferente a lo que se vive en Latinoamérica. Cuando él regresa, entonces, de su viaje a Brasil, se encuentra ya en un ambiente totalmente distinto, de pobreza, como justamente también Siddhartha pudo haberse dado cuenta de que esa vida tal vez que él llevaba, había un mundo afuera, que incluso el símil, justamente pensando en el libro, también podríamos poner la figura de San Francisco de Asís, y también surge esa inconformidad con su estilo de vida y decide entonces salir de él, experimentar otras cosas. Y justamente Leonardo Boff, en su contexto, él decide, y de ahí es que nace la teología de la liberación, justamente de toda esta pobreza, de este contexto en el cual yo me encuentro. Yo tengo todo este conocimiento tal vez
de Europa, de otro lugar, pero yo debo interpretarme a través de mi propio contexto y tal vez eso que yo aprendí, ajustarlo. Y eso es lo que se hace. Bien, John, veo que tienes acá El hombre light de Enrique Rojas. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo caracteriza Enrique Rojas, psiquiatra español, cómo caracteriza el perfil moral de ese hombre light? Bueno, Enrique Rojas, realmente él se inspira en el hombre light, justamente porque él se da cuenta de que la sociedad en la cual está viviendo, hay productos que también son light. Es decir, si hay productos light, es porque también él llega a entender que existe un hombre light que hace uso de esos productos. Es decir, el lo light quiere decir que, por ejemplo, algo que tal vez no es muy bueno, pero sin embargo yo le pongo light, por ejemplo una cerveza, y le pongo light, como que resulta más, como que yo lo puedo, no es tan malo, se podría decir, o como que pierde tal vez lo malo, como que lo light, como que lo aligera. Entonces, justamente en ese sentido, es cuando él habla de lo light, que lo light, el hombre light ahora es alguien que como que se entrega, como que no quiere asumir realmente el mundo como tal, sino que quiere como desplazarlo como lo más sencillo, insustancial. No asume el hombre una postura real frente a la vida, sino que se va por un relativismo, como por lo sencillo. Entonces eso deviene en ese hombre. John, en tu primer libro que tú presentas, La Lista, tiene Grito de los Pobres. Yo te pregunto, el pobre que vive en el campo, que va a ser invadido y trata de defender con su propia vida el territorio donde vive, ¿está defendiendo la tierra en sí o está defendiendo su riqueza? Bueno, si nos vamos realmente a las necesidades esenciales de una persona, el hombre siempre va a irse como por lo esencial, es decir, lo que él necesita, tal vez más que pensar ya como la tierra, como un sujeto de dignidad y de como algo que debemos de preservar frente a esta situación. Pero realmente yo diría que la materialidad se impone hacia tal vez los derechos que tiene la tierra, y eso es lo que suele pasar. Entonces, debería de ser un sujeto muy amenado con estos temas para interesarse realmente más por la tierra que por la materialidad. Ya está bien, lo de sentar. Gracias.